nosotros a nuestra querida invitada hoy también, que vamos a ir presentando. Agradecemos la participación de la licenciada, ella es psicóloga, ella es psicoterapeuta cognitiva conductual, especialización en familia y pareja, con orientación sistémica. Uno tiene unos títulos tremendos, Laura Burgos, que agradecemos ante todo a David González, amado hermano, que nos estuvo conectando, porque él hace las cosas a su manera, el Señor, y nos conectamos, somos hermanos. Así que, ¿cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, gracias por la invitación. Les mando saludos de mis pastores, los pastores Rudolf, y bueno, sí, agradecemos a Daniel que nos hizo de puente. Y gracias a ustedes por este corazón sensible y dispuesto también a dar lo que Cristo pone en nuestros corazones para que llegue a ustedes audiencia. Amén, así es, así es. Y hablando un poco de esto, antes que se nos pase, porque vamos a entrar de lleno al tema, pero quedé comprometida en algo que es una campaña solidaria que se está llevando adelante. El regalo de Navidad se llama, he estado posteándolo a través de Instagram, a través de mi estado, Facebook, por todos lados. Es realmente lo que se busca, es un mensaje de esperanza para estos niños. Son 150 niños que están en una zona muy cercana a la selva misionera, ahí en Puerto Iguazú, y está este pastor que realmente, Cristian, junto con su esposa, trabajando para hacer un hogar de niños, que lo compartimos la vez pasada, y ellos están en este momento haciendo una colecta de 150 juguetes, porque estos niños nunca han recibido un regalo, nunca han tenido un juguete, ¿no? O un regalo que, como decía, esa sorpresa de un regalo, ¿no? Entonces estamos ahí colaborando. Si alguno tiene en su corazón, quiere participar, puede. ¿Das el número de teléfono, Noni? Sí, cómo no. Es más 54 si es del exterior, 011 15 248 22 219. O sea, que el que es de acá hoy quiere donar, sería sin el más 54, lo que tendría que ser 11 248 22 219. Así es, puede mandar mensaje, le dicen por dónde o cómo podríamos conectarnos para que pueda llegar ese regalo. Tenemos que llegar a 150, y hasta el 5 de diciembre tenemos la oportunidad. ¿El juguete es nuevo? Puede ser un juguete nuevo o tiene que ser también uno que quizás ya no usan, pero que está en condiciones. En buenas condiciones, ¿Sí? limpio, Esa es la sí. idea, ¿no? Porque Sí, es como sí. cuando uno dona una ropa, un calzado, siempre lo que uno quiere es eso. Así que nos unimos a esta colecta. No forma parte de nosotros en sí, a lo que hace el Ministerio Jesús Más que Suficiente, pero nos sumamos como Jesús Más que Suficiente para sembrar también en él y hoy publicitar para que el que se quiera sumar. Así que eso quería decir para que ya meternos de lleno a un tema que, dos palabras fuertes, ¿no? Dos palabras fuertes. Hablamos de duelo y hablamos de pérdida. Y dijimos, es un tema interesante cuando vino esta propuesta, porque ¿quién más, quién menos ha estado o estará atravesando por algo de esto, ¿no? Así que yo inicio con una pregunta que es sinónimo. Hablamos de lo mismo, duelo, pérdida, estamos en el mismo concepto cuando yo quiero definirlo. En términos reales, no. Lo que pasa que, bueno, sí, nos vamos a ver que estamos diciendo duelo, que estamos diciendo pérdida, pero el duelo es un proceso, ¿sí? Y la pérdida significa una experiencia interna en la cual estamos, digamos, confrontándonos con ya sea una muerte física o una pérdida de estado de salud, de un ciclo lectivo, una jubilación, una pérdida de empleo, una pérdida económica. Entonces, duelo no significa solo una muerte física, sino una pérdida de distintas cuestiones, como puede ser repito, un tema emocional, sea un divorcio, una separación, una pérdida relacional, una pérdida migratoria, ¿sí? Se fue del país. Acá lo tenemos a Carlos, él vino de Venezuela. Una pérdida de estado funcional de salud, de pasar de estar sano a tener que aceptar un diagnóstico. Exacto. Así que bueno, la pérdida es la experiencia objetiva y el duelo es el proceso subjetivo, que va a implicar tanto, abarca el área emocional, cognitiva, conductual y obviamente, como estamos acá,
espiritual. Esto es lo Esto rico, cuando ¿no? hablamos de subjetivo, que es importante porque son palabras importantes, ¿no? Subjetivo tiene que ver todo lo que es la parte interior más bien, ¿no? Lo que Claro, es en realidad emocional. gracias digamos, por marcarme esto, cuando hablo de vivencia subjetiva, tiene que ver, vos vas a procesar un duelo, equivalente pérdida, vuelvo a repetir, duelo no solamente es una muerte física, sino se atraviesa un duelo cuando estamos frente a una pérdida, ¿sí? Con lo que hemos establecido un vínculo emocional, Ok. ¿sí? Sea material, sea simbólico, sea relacional, ¿sí? Y por eso habría separación, divorcio, pérdida de estado de trabajo, de golpe despiden, en fin. Por eso decíamos esto de que por ahí quien más, quien menos lo ha pasado, lo puede atravesar o lo atravesará, porque al fin y al cabo tiene que ver con la vida misma, creo. Exacto. Sí. Y sí, creo que vamos Mira, hoy hablaba esto a la tarde con un paciente. En realidad me parece que las pérdidas son partes constitutivas de nuestra vida, porque nuestro proceso de crecimiento en Cristo, ¿sí? Es hasta que Él venga. Entonces, hoy nos toca pasar por esto, ¿sí? Y esto no significa, quiero aclarar, que hablemos de pérdida, estamos pensando solamente en tristeza, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual. A veces cambias un trabajo para mejor, pero te cuesta ese despegue de compañeros, por ejemplo, de trabajo. A veces hoy bueno, siento... es que eso también configura, habla de lo que es el duelo. Ves esa la parte interesante lo que vos decís, esta pérdida de rol, esta pérdida de función, Tal esta cual. pérdida vincular, Tal cual. ¿sí? Por eso se transita un duelo. ¿Se entiende? Se Ahora súper sí. entiende. Vamos, chicas, ahí. Así que a ver igual cualquier duda, vayan, abierto, y a lo ver pueden preguntar, ¿no? ¿Qué pregunta ahí? A ver. Yo quería preguntar, porque ya lo venía más o menos masticando, y cuando vos hablas de pérdida también, decías de lo emocional, la salud, ¿no? La pregunta mía es, ¿por qué, por ejemplo, que escucho, y hasta yo lo viví, que jamás pensé que iba a vivir algo así, el tema de la depresión? O sea, nunca pasé por una situación de depresión, de esa pérdida de lo emocional, de estar como que te sentías estancada, deprimida. No lo había vivido hasta que quedé embarazada y nació mi hijo. ¿Y Bueno, por eso es un qué? ciclo vital también, ¿no? Claro. Pasaste de estar, por ejemplo, te casaste, te embarazaron, tuviste un hijo, y esas son todas crisis vitales, porque se reconfigura el sistema familiar. De hecho, la perspectiva de la cual estoy hablando es desde el modelo sistémico con integración espiritual. Entonces, vos me estabas diciendo con respecto a la depresión. Bueno, particularmente en el embarazo o en el puerperio, que es después del embarazo, pueden surgir cuestiones como estas, porque hay depresiones que están delimitadas dentro del embarazo o posparto. Lo que pasa que, si puedo ampliar un poco más, tendría que decirte que en realidad cuando atravesamos un duelo, ya sea por muerte física, y voy a hacer hincapié en esto porque esto es lo interesante y diferencial de lo que estamos hablando, de decir que una pérdida configura un duelo, esto es el punto más rico de esta temática, es que nosotros afrontamos procesos psicológicos, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso psicológico va a haber emociones, ¿sí? También vamos a tener conductas y vamos a tener acciones. Y una de las emociones que más predominan, si queremos, en el caso de la depresión, obviamente va a ser una tristeza, puede ser intensa, ¿no? A veces es necesario no solo un proceso psicoterapéutico en ese caso, sino también la intervención de psicofármaco, porque no pasa nada, siempre y cuando esté atendido por un profesional, digamos, idóneo, de que una embarazada o que una puérpera esté medicada si así lo amerita, no se asusten. Pero bueno, combinando un poco y ampliando lo que vos me preguntaste, una de las cuestiones que se afronta además de la depresión como sentimiento o proceso psicológico es el de desamparo y el desvalimiento, ¿no? Entonces, justamente, ¿me puedo seguir ampliando o tienen alguna pregunta para hacer? No, está bien. Lo importante es esto, ¿no? Como enfocar un poco a lo que... Yo creo que esto que tenía, ¿no? Con Su, es el tema de la depresión como algo, como un punto que se marca mucho y que se ve mucho en este tiempo, se habla sobre esto y que tiene que ver a veces
con pérdidas también, en este caso de una autonomía de pronto ser sola para estar ahora con Por otro. eso digo crisis vital. Exacto. Sí, y ¿no? eso también configura un duelo. Volvemos a lo mismo, porque de golpe ya estaba sola con su esposo, ¿sí? Y más que allá que haya buscado a su hijito o a su hijita, en realidad se reconfiguró el sistema familiar, porque aparecen los suegros, la suegra, el padre, la madre, el primo, el vecino. Se amplió la Sí, familia. se amplió la familia, todos quieren opinar, ¿sí? Y de golpe vos es el momento donde más tal vez, bueno, yo soy mamá de 3 hijos ya grandes, 35 años, 2 de 35, 1 de 23 y abuela de 3 nietos, así que te entiendo perfectamente. Qué bueno. Pero sí, es lo más Una lindo. bendición. Sí. Pero bueno, con respecto a la depresión, en realidad no sería solamente algo marcado para una mujer embarazada. La pandemia marcó un punto de inflexión en todo lo que es procesos psicológicos, ¿no? Tremendo. Porque estuvimos mucho tiempo en estado de alerta, nuestro psiquismo no está preparado para estar en un estado de alerta tan constante. De aislamiento, porque uno se está en contacto Tampoco con de el otro. aislamiento, tanto el solo. abrazo es muy sanador, genera oxitocina, genera Tremendo. endorfinas y todo eso. Ahora, el otro era potencial peligroso. Entonces, el psiquismo no está preparado para eso, con lo cual todo lo que había previo en una persona con la pandemia se exacerbó, ¿sí? Sea ansiedad, sea depresión, sea un trastorno Como que mixto fue más en u el otra aumento, digamos, ¿no? cosa. Sí, totalmente. Sí. Qué tremendo, Nordi. Bueno, Bueno, ahora- acá estoy bombardeada sí, por vamos, todas, ¿eh? acá estamos Hay que con- agarrar la paletita de ping-pong acá. Esa no me la contaron, ¿eh? De verdad les estoy diciendo, no me contaron que las 3 venían armadas. No. Igual es sobre No la es marcha. así. No, ya sé, pero es un chiste, hay que romper un poco el Por hielo. supuesto. Ni hablar de eso. Aparte me interesa muchísimo esto que estás clarificando en cuanto a lo que uno siempre focaliza, la palabra duelo con muerte. Bueno, por eso Ese digo, es esto un es lo punto muy interesante. marcado. Digamos, acá no vamos a poder porque tenemos tan solo 50 minutos, pero en realidad está desarrollado. Hay bastante tela por cortar en eso. Exactamente, así es, está desarrollado para digamos, ver tanto los distintos tipos de duelos como los distintos tipos de pérdidas, que no hablé de los distintos tipos de duelo, pero después sí, como ir desarrollando cómo se puede ver el duelo, ¿sí? Con esta integración espiritual. Pero, exacto, uno piensa cuando dice duelo y no, se me murió alguien, no. Estás en duelo cuando tuviste una muerte, estás en duelo si te divorciaste, estás en duelo si te separaste, estás en duelo si te jubilaste, estás en duelo si te echaron de un trabajo, estás en duelo si te mudaste, estás en duelo porque algo tuviste que perder. Entonces se reorganiza toda nuestra vida y voy a aprovechar para decir nuestra identidad. Después Total. veremos Eso es por qué. importantísimo. Después veremos por qué. Identidad. Uf. Sí. Bueno, la semana pasada charlaba con una joven y ella me comentaba que todos los días pasa frente a la puerta de una vecina que lamentablemente su hijo trabajaba en una casa de comidas rápidas y fue asesinado. Esto pasó en el mes de enero de este mismo año. Y la muerte fue horrorosa porque el chico vio que estaban asaltando a una persona y él fue a defenderlo. Y le dieron 7 puñaladas y lo asesinaron. Entonces ella me preguntaba, Norma, ¿cómo hago para decirle a ella algo que pueda cambiar su manera de pensar? Porque está enojada con Dios porque cree que Dios fue el causante de esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me sucedió fue que inmediatamente pude ver la cruz de Cristo. Digo, vos fíjate, le digo, que Él fue movido a misericordia. O sea, fue a ayudar a esa persona, no salió de su corazón. Y Jesús, siendo inocente, murió por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No? Él pagó un precio sin merecerlo. Y en este caso, a este joven le pasó prácticamente lo mismo. O sea, él lo hizo por amor a otra persona y quiso ayudarlo y lamentablemente terminó muerto, Siendo ¿no? asesinado. Incluso esta mamá tiene 2 hijos más. Y indudablemente yo siempre digo, hay que estar en el zapato del otro porque nosotros somos muy conocedores de la palabra del Señor, amamos a Dios y para la gloria del Señor tenemos su palabra que es la que nos fortalece todos los días, ¿no? Pero ¿cómo hace una persona que pasa por estas situaciones para afrontar semejante dolor, para ser resiliente y tratar de renovar sus fuerzas cuando en realidad está destruida?
hace? Bueno, primero te quisiera preguntar si la persona, porque dijiste algo de que se enojó con Dios, ¿es creyente? O sea, ¿cree en Cristo? Yo creo que a su manera debe creer. Ok. Porque una cosa es creer en el Señor y otra cosa es conocerle a Dios. Ok. Bueno, realmente es una situación muy, muy complicada. Sí. De hecho, es un duelo complicado, atravesado por muchísimas variables. Donde quiera que esté, le mandamos un abrazo a esa mamá. Amén. Y de verdad, bueno, Realmente. estas cosas a mí obviamente me conmueven mucho, porque más allá de ser psicóloga soy humana primero y somos humanos, ¿no? Claro que sí. Más allá del rol que ocupemos. Pero bueno, si nos está escuchando, y casos similares, ¿no? Porque estoy teniendo más casos de estos. ¿Sí? Ya de hecho en la otra radio un caso similar, bueno, tengo casos en consultorio. Así que realmente es algo que a mí me llena de terrible misericordia, porque en términos reales el psiquismo no está preparado para afrontar la muerte de un hijo. O sea, en realidad está preparado para afrontar de nosotros para atrás. Así que es muy, muy disruptivo. ¿Qué significa esto? Que irrumpe de una manera que desborda todo lo que puede ser la estructura psíquica. Puede suceder, claro, que se tenga Cristo en su corazón o no, que se enoje con el Señor. Esto puede suceder. Obviamente que la palabra de aliento, y esto no lo hablo porque no haya perdido un hijo, porque es cierto, hay que estar realmente en su zapato, pero sí uno ha perdido muchas otras cosas. Entiendo que un hijo tiene un valor supremo, y como dijo la hermana, el que entregó a su hijo fue nuestro papá, ¿no? Así que a su único hijo. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Entonces, creo que hay algo que le sugeriría, con todo respeto, a ella y a personas similares que estén pasando por una situación similar, que justamente como dice la radio, ¿no? El eslogan de la radio o título es: Dios es más que suficiente. De nuestra iglesia, es Jesús más que suficiente. Jesús más que suficiente. Jesús, el Hijo de Dios, más que suficiente. Entonces, que todo ese enojo, realmente, porque es viable que pueda estar enojada y muy enojada, lo enoje, lo despache, se arrodille, como ella quiera, pero que pueda, digamos, dejar todo eso en la presencia de Dios y decirle lo que le está pasando, hablar con Dios como si hablase con un amigo. Y yo estoy convencida, y creo que estamos en un mismo sentir, que Dios va a intervenir en su corazón, porque ante todo Dios es Dios de gracia, y si hay alguien que quiere nuestro bienestar, es Jesús, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y creo que el Espíritu Santo, si esta persona está dispuesta a recibirla en su corazón, si es así que no lo tiene, va a venir a consolar, va a venir a abrazar y va a venir a enseñarle. Y en lugar de tal vez preguntar por qué, tal vez el para qué, porque sí sabemos ante todo que, y parece, y quiero ser muy respetuosa, dice que Dios tiene un propósito y Dios soberano. Así que con esto no nos hace, digamos, impermeable a los dolores de la vida, pero que cada uno nos da la carga que podemos llevar. Así que creo que estoy convencida que él sé para qué lo va a encontrar, esa respuesta la va a encontrar, y tengo personas que han pasado por esto y son de testimonio viviente. ¿Has trabajado con esto? Sí, sí, tengo, bueno, no puedo hablar porque es un secreto profesional. Por supuesto, pero ¿qué sí, tipo de hoy consejo, ¿no? Como decía Normi por ahí, el poder llevar esa palabra, el decir, este es el camino, ¿no? Por acá es el camino. Si bien nosotros presentamos a Cristo, obviamente. Es que en realidad, es cierto, recién estaba predicando, estaba diciendo lo que Dios había puesto en mi corazón, pero como profesional también tengo que, de transmitir que en principio hay que validar ese dolor. Siente enojo, es enojo. La emoción que sienta es válida, porque las emociones lo que nos vienen a dar es información, y lo que nos va a servir identificar la emoción, nombrarla, es decir, bueno,
¿cómo la puedo gestionar? ¿Cómo puedo gestionar este enojo? A lo mejor ese enojo la lleva a terapia porque necesita un acompañamiento terapéutico y por qué no, y voy a decir con todo respeto, interdisciplinario con un psiquiatra, y esto no significa que tenga un trastorno psiquiátrico. Significa que hay momentos de nuestra vida, como eventos como este, que pueden ser tan disruptivos, donde hay un desequilibrio neuroquímico que solo a través de la intervención de psicofármacos se puede nivelar, ¿sí?, más la intervención de la palabra. Lo que pasa es que a veces en estos hechos cuesta, se llama poner en palabras todo esto y preguntarse ¿para qué? Aunque tal vez la respuesta dice que lo que Dios permite, y esto no estoy diciendo que Dios sea malo para ni nada, nada Dios por el permite estilo. estas cosas, no, para nada. Eso yo creo que el que vino a matar, hurtar y destruir es el enemigo. Totalmente. Y que realmente fue víctima por todo donde uno lo quiera mirar. Lo único que quiero decir es que básicamente si nos acercamos a él, el complemento ideal entre la psicología, el primer complemento o el primer el más necesario. El más necesario es Cristo. Amén. Yo no pasé por eso, sí pasé por otros duelos, pasé por otras pérdidas, y lo que sí puedo decir, de hecho por eso me dieron la materia en la iglesia a la que pertenezco. A mí me pasó que quería escribir sobre esto desde que falleció papá, que para mí era un pilar. Es que Dios fue, es y será fiel. Amén. Y que a veces no entendemos por qué ni para qué. A su tiempo lo entenderemos, Él nos va a dar las respuestas. Pero bueno, a los que aman a Él, todas las cosas son le ayudan para bien, ¿no? Amén. Aleluya. A mí me había quedado algo que quería preguntar con respecto a esto, ¿no? En cuanto a ¿qué tipo de desafíos tiene una persona que está atravesando por un duelo, ¿no? ¿Por qué desafíos atraviesa? Porque es una constante, o sea, es una vida que va llevando con un duelo. Bueno, uno de los desafíos principales, justamente, yo hablaba de emociones, cogniciones, que son pensamientos, y conductas, ¿no? Esto se llama en el modelo teórico cognitivo-conductual tríada cognitiva. Y esto, para traducírselo al público, lo que es decir, como nosotros pensamos, sentimos y actuamos, va a afectar la manera de ver el mundo, la experiencia y a nosotros mismos. Tal cual. Entonces, repetime tu pregunta, si lo linkeo, por favor. ¿Qué desafíos, ¿no? Sí. Uno atraviesa, o sea, una persona que está en un duelo, ¿qué desafíos está teniendo? Como aquella persona que tiene, no sé, fobias, o tiene, ¿qué desafíos diarios está teniendo que llevar adelante? Porque sabemos que de pronto ese duelo a veces no termina hoy, no empezó hoy y tiene una fecha que caduca, es como que hay un tiempo. Bueno, ¿no? primero decirte con todo cariño que en realidad, porque vos recién mencionaste fobia, y está bien porque no sos psicóloga y todo bien, pero el duelo per se configura, digamos, está dentro de lo que es el manual de criterios diagnósticos. El tema es que puede haber comorbilidades, que significa trastornos paralelos. Lo que pasa que a mí no me gusta estar pensando en la palabra trastornos, aunque sí lo sé, o en patologías, porque si no encerramos a la persona en un diagnóstico, y la persona es mucho más que un diagnóstico, porque, claro que sí. a ver, una Totalmente. persona que lucha con un duelo, que lucha con una fobia o que lucha con una depresión, es un padeciente. Entonces, Padeciente. Padeciente. Qué buena palabra. Es así como lo ve la ley de salud mental, por ejemplo, con respecto al consumo problemático de sustancias y adicciones comportamentales. Entonces, como tal, tenemos que cuidar la narrativa, ¿sí?, de lo que decimos de esa persona, porque si nosotros los encasillamos como profesionales, o sea, más allá que tenemos un criterio para decir, bueno, esto tal cosa, y hablar un lenguaje común, ¿sí? Yo en lo personal, y siempre se los digo la primera vez que vienen, no estoy, ¿no? O sea, si bien no sé el diagnóstico, después de 2, 3 sesiones, con mucho 4 por ahí, a veces lleva un poco más de tiempo, pero, o sea, el diagnóstico va a permitir dirigir la cura y direccionar el tratamiento y darle las mejores herramientas. Pero no se lo digo en el caso que quiera psicoeducar. ¿Por qué? Porque si no, el paciente se empieza a nombrar como, soy depresivo, exacto, o soy anoréxica, o soy depresivo, o soy ansiosa, o soy, entonces no,
A ver, ese es un problema con el que lucha. La identidad es, será hombre, será mujer, será mamá, papá, o sea, la identidad nos conforma por distintos roles, pero no nos nombra por lo que padecemos. Entonces, lo que yo hago se llama externalizar, que no es lo mismo que proyectar. Después lo voy a aclarar, externalizar el problema, ¿sí? Entonces decir, bueno, tengo un problema con la depresión, o tengo un problema con la fobia, o tengo un problema, estoy atravesando un duelo, pero tengo un problema. Entonces, al tomar distancia del problema, al tener una perspectiva sobre el problema, ¿sí? Uno puede generar herramientas, que ese es uno de los desafíos, ¿sí? Para vérselas con él. Ahora, si se nombra así, y vamos a la palabra, y también la ciencia lo dice, esto es lo interesante, funciona a modo de lo que en el marco sistémico se dice profecía autocumplida. Y desde la palabra dice, ojo con lo que decimos, con lo que hablamos, ¿sí? ¿eh? Que nos bendigamos, sí, que bien digamos. Nosotros siempre hablamos exacto, porque la palabra tiene vida y nuestra boca tiene muerte. Entonces, tal cual. tenemos que tener cuidado con ese verbo. Tal cual. Desafíos va a depender de, digamos, la constitución de la personalidad de la persona, va a depender de los recursos en todo sentido que tiene, o sea, red social, red familiar, de si se congrega o es parte de una comunidad, ya sea, a mí no me gusta decir religiosa, a mí me gusta más hablar de cristiana. fe, pero cristiana, si es, todo lo que configure red va a hacer que esa persona pueda transitar un duelo, ¿sí? Claro, y entendamos claro. por eso, tanto una muerte física como cualquier otro tipo de pérdida, de una manera mucho más fortalecida que si no tenemos todos estos recursos. Y respondiendo, agregando algo más, y ya te dejo la próxima pregunta, porque si no me voy a llevar al programa, es que... Es psicóloga, por las dudas. No, pero si no, hágame así y yo paro. No, está bien, está bueno aclarar sobre... Muy atentas. Exacto. Bueno. Justamente nombraste algo muy interesante, porque una de las formas de afrontar el duelo, hay dos tipos de afrontamiento. No vine a dar clases, pero me interesa transmitir. Pero está bueno Hay dos tipos de afrontamiento. Uno que se llama procesamiento dual, que está orientado a la... Bueno, después lo explico. Y otro, no, me abro mucho. Pero lo que quiero decir que el afrontamiento tiene que ver como nosotros, ese es otro modelo, ¿sí? Frente a las variables de estrés, como puede producirnos un duelo, más cualquier cosa conmórbida que tengamos, o sea, paralela, como decías vos, fobia, depresión o otra cosa, ¿sí? ¿Cómo nosotros lo vamos a ver? ¿Lo vamos a ver esto como una amenaza o la vamos a ver como un desafío? Si nosotros vamos a sentir o percibimos que los estresores son más altos, ¿sí? que los recursos que nosotros tenemos, automáticamente lo vamos a percibir como una amenaza. Y en la medida que nosotros percibamos cualquier cosa, sea duelo, sea pérdida u otra cosa como amenaza, nuestros recursos van a disminuir. Entonces, siempre he tratado de plantear, más allá de que se hace a través de técnicas, es que lo mejor que podemos hacer es, primero, saber que tenemos una cajita de herramientas, ¿sí? Y que sabemos que, porque todos tenemos recursos, algunos más, otros menos, pero los tenemos, ¿sí? Porque fuimos diseñados por el Señor. Y el Señor es el gran Y Él no yo soy, se olvidó de nada. Exacto, creó un cuerpo absolutamente perfecto. Entonces, además somos 100% humanos, 100% divino, tal cual lo fue Cristo a Jesús en la tierra. Entonces, esta vida es un viaje. Entonces, saber que tenemos una caja de herramientas, acá yo tengo, no sé si se ve en la cámara, que tenemos una caja de herramientas, y bueno, esas herramientas, saber para qué se usan. Entonces, un martillo para un clavo, para clavar un clavo, una francesa para aflojar un tornillo, ¿sí? Y usarlas, ¿sí? Entonces, ahí, cuando yo creo que tengo recursos, entonces lo voy a ver como un desafío. Todo lo que largué de Hermoso, estamos llenos de Gloria a Dios. A ver Su, que seguimos ahí. Bendito sea. Pero si me tienen que parar, párenme, porque a mí se me da No, está bien, está perfecto. O sea, lo importante es que nosotros siempre decimos, del otro lado hay gente que está escuchando y que hoy es necesario, siempre cuando soltamos algún tipo de mensaje, y en este caso enseñanza, porque estamos enseñando, Exacto, psicoeducativo. Exacto. Entonces, lo importante
es de que sea de una manera práctica y que tenga un lenguaje que el otro pueda Que el otro recepcionar. pueda, claro. Hasta ahora creo que sí, ¿no? Sí, Porque eso yo a veces no me doy cuenta. Estamos bien si no te hacemos así, ¿viste? Está perfecto. Trato de no caer en Yo no la voy a tecnicismo porque cambiar. me encanta que Claro. aprendan, de dar recursos, pero bueno, puede que Total. sí, porque obviamente Sí, sí. estoy Te muy quería empapada. preguntar, Sí, claro. porque bueno, tenemos lo que es, hablaste del duelo, hablaste de la pérdida, yo creo que en los dos sentidos, o en estas cuestiones, es muy importante que la persona pueda reconocer el estado, ¿no? En que está, si Bueno. se puede, para. ¿No? Entonces, en ese estado en que está la persona, y poder expresarlo y abrirse en su corazón. Ahora la pregunta es, porque no era esa la pregunta, sino que la persona que no puede abrir ese corazón porque el duelo es tan grande, Exacto. porque la pena, el dolor Que es lo ha muy metido. grande. ¿Cómo se trabaja con esa persona para que pueda ella ver qué es lo que le está pasando en su alma, porque en las emociones? Bueno, ahí hay que entrar, cuando dijiste para, tú estuviste bárbaro, felicito. Hay que entrar en lo que se llama tareas del duelo, que este es el otro punto importante, pero haceme acordar de retomar identidad, porque esto es muy importante, en Sí, serio. sí, sí. No me quiero ir de acá No, sin eso. O sea que los 5 Esto- minutos finales ahí. ¿Qué? ¿Ya estamos terminando? No, falta. Esto tiene que ver con otro enfoque, digamos, que fui linkeando para hablar de este tema, o sea, de duelo, de pérdida, con las tareas del duelo. Y una de las tareas del duelo, o sea, hay una especialista en duelo que se llama Elizabeth Claver-Ross que va a hablar de etapas, pero a mí me gusta, muy destacada, pionera en lo que es cuidados paliativos, admirada por mí, pero bueno, a mí me gustó más, para integrar la parte espiritual, lo que habla Robert Nightmeyer sobre tareas del duelo. Este es un autor secular, pero yo, digamos, me sentí identificada porque se puede integrar con lo espiritual. Y él va a decir que lo importante, una de las tareas del duelo, son 5. Una de las tareas del duelo es reconocer la realidad de la pérdida. Entonces, aceptar que la pérdida es irreversible. La muerte o la pérdida nos confronta con nuestras expectativas, los roles, los sentidos. Entonces, esto es fundamental. O sea, pero obviamente puede pasar que la persona no se lo permita. Por eso recién hablaba que es importante reconocer nuestras emociones, aunque reconocer sea bueno, estoy negándolo, pero lo que pasa que en el caso de la negación funciona diferente. ¿Respondí a tu pregunta o me faltó algo? No, está. Sí. Ok. Ahí es lo que falta, o sea, lo último que te preguntaba es cómo se trabaja para que la persona pueda tener esa apertura Claro. de su corazón y expresar eso que está viviendo. Bueno, interesante pregunta porque también ella la hizo en un momento y yo no se la terminé de responder. Discúlpame. No pasa nada. Cuando tenemos personas dolientes, ante todo nuestro lugar, no importa si es el de un profesional, si es de una persona de liderazgo, o si es una amistad, o si es un vecino. Lo importante es poder validar su dolor. ¿Qué significa validar? A ver, entender lo que le está sucediendo, desde dónde me dice lo que me dice, ¿sí? Porque a lo mejor, y no tengo nada contra las mascotas, por el contrario, pero alguien me viene a hablar a mí que perdió la mascota. Me gustan las mascotas, aclaro, pero a otro no le importa. Entonces dice, pero por eso llorás, y por eso estás tan mal, y por eso, y empiezan todos por eso. Entonces, no importa, o sea, era algo que venía pensando en el viaje. Mira vos, lo traumático se va a configurar. Hay un autor que se llama Motiven Shakar, ya está grande, pero yo lo admiro muchísimo y de hecho escribí sobre eso. Se va a configurar conforme a la persona procese su experiencia. A lo mejor para vos perder tu celular tiene un valor económico y para ella tiene un valor afectivo. Y no importa si el celular era el Nokia, aquel viejito, ¿sí? Que usaban los mayores. Entonces, tenemos que saber que lo que el otro le pasa tiene sentido en relación a su historia de aprendizaje
y que las conductas tienen además sentido en contexto, con lo cual hay que validar su dolor, independientemente que vos no entiendas ni por qué le duele Esa tanto. es la famosa empatía, ¿no? También, sí, teoría de la mente. O sea, lo que pasa es que a esa empatía, que sería entender, le agregaría, es decir, bueno, yo puedo entender, pero después puedo decir, bueno, terminar siendo invalidante. Sí, te entiendo, pero bueno, dale, ya pasó, o sea, vamos, es hora que dejes de llorar. Y eso termina siendo inválida. Entonces, comprender que esa persona está dolida frente a ese hecho y que si eso es así para ella, tiene sentido, porque tiene sentido en su historia y tiene sentido en su contexto. La otra es no salir a tratar de dar palabras solo porque nosotros no podemos soportar la angustia del otro, ¿sí? Es decir, ustedes no se han encontrado frente a una persona que ustedes se han puesto a llorar, entonces salen con algún consejito rápido, bueno, ahora, ¿así? ¿No te ha pasado? ¿O no les ha pasado? Sí. Bueno, no, en realidad hay que dejar que la persona, si quiere llorar, llore, si se quiere enojar, que se enoje, bueno, mientras no revole nada, no se ponga agresiva, o no tente contra la vida de sí terceros, porque ahí estamos hablando de otra cosa. Pero hay que dejar que exprese, porque si no, nosotros, a ver si se ve, lo que hacemos es obturar el discurso, ¿sí? ¿Vieron cuando la manguera se traba y no sale agua? Bueno, si tratamos de salir con palabras a decir algo, obturamos su discurso. Cuando obturamos su discurso, estamos obturando la posibilidad de elaboración, porque también se elabora en el diálogo con el otro, ¿sí? Sea una amiga, un líder o aún un terapeuta, obviamente, que es más específico en la materia. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Tal cual. Sí. Tal cual. Yo creo que es sumamente necesario esto de poder encontrar la forma de ver al otro como un individuo que siente de una manera distinta y que piensa de una manera distinta. Y creo que ese es el mayor desafío que tenemos, ¿no? Hablando de identidad y hablando de toda esta cuestión de que vos me decías, ¿no? De que es tan importante y que verdaderamente Dios nos hizo a todos distintos, todos tenemos una manera de ser, una manera de hablar, una manera de reaccionar diferente ante hechos que nos ocurren, de pérdida, de duelo y demás. Yo hace muy poco perdí a mi papá, hace un mes que murió mi papá, falleció, no porque ya él está con el Señor, gracias a Dios, pero yo en mi corazón tengo mucha paz y me siento tan bien, no siento un lloro, pero por ejemplo ayer llegué a su casa y en un momento abrí la puerta y me sentí la necesidad de llorar. Bueno, es que eso pasa, bueno, primero... Pero no tengo un tema de tiempo de estar llorando y llorando, no tengo eso en mi corazón, pero no está mal. No, porque eso pasa en el duelo. El duelo, y también siguiendo respondiendo a la pregunta de ella con respecto a esta mamá que le pasó lo del joven, el duelo es como la capa de una cebolla, ¿sí? Uno va sacando, saca. Entonces, el proceso de duelar, ¿sí? Para el doliente es también por etapa. Todo lo que compartió con esa persona, más allá que si uno quiere resignificarlo, porque es una de las tareas del duelo, que todavía no mencioné, o sea, mirar ese duelo o esa pérdida, ¿sí? Como un legado, vamos perfecto. El tema es que hay que reconocer que va a haber todo un proceso, una serie de pasos, ¿sí? Que tenemos que pasar, valga la redundancia, sea por lugares, a lo mejor aprendiendo la televisión, a lo mejor, o sea, el psiquismo en eso es impredecible, tal cual vos lo contaste. Estabas fantástica, por así decir, o sea, tenías paz, pero entraste y viste y te dio ganas de llorar. Otro día puede pasar que prendas la televisión o que de golpe pases por un lugar donde ibas con tu papá, o un aroma, algo que te trae, o una comida, y se te vuelven a caer las lágrimas, y eso es parte del duelo, y no pasa nada, está bien. O sea, uno también, y esto yo lo transmito, tiene que ser compasivo con uno mismo. Nosotros a veces como cristianos somos más compasivos con el otro que con nosotros mismos. Y en la medida que no aprendamos a desarrollar autocompasión, que no es lo mismo que autoconmiseración, no es lo mismo ponerse en víctima, vamos a dificultar la tarea del duelo, ¿sí? Entonces, si Dios nos mira con compasión, ¿por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Un poco impotente, y soy la primera en decirlo, porque yo fui tratada al respecto, ¿sí? ¿Te respondí a tu pregunta? Sí, tal cual. Por algo dice, ¿no? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, sí. Tremendo, porque amarse a uno es lo que más nos cuesta.
ese trabajo. Perdonarse. Algo de la identidad, eso quería decir, porque estaba linkeado a lo que ella preguntó con respecto a los procesos psicológicos, que no lo dijo en estos términos. ¿Sabes? Y a los desafíos. ¿Sabes lo que pasa? Es que muchas personas a veces desarrollan un vínculo con el Señor como aquel vínculo que desarrollaron con sus papás. ¿Sí? Y hay personas que han tenido la gracia de tener padres maravillosas, padre o madre maravillosa, o uno u otro, o ambos. Y hay personas que realmente no. Bueno, por algo existimos los psicólogos y existe la ciencia. Y cada vez, yo creo que los psicólogos cada día más y más, porque más trabajo hay. Es que ¿sabés qué pasa? Tendría que ser parte de la salud integral. O sea, no solamente ir al clínico. El psicólogo tendría, yo no lo digo para ganar trabajo, en reales, porque la cabeza está en el mismo cuerpo. Es tremendo. Claro, siempre se hace aparte como que fuera el cuco allá, ¿no? Exacto. Vos decís, vos te quebrás una pierna. ¿A dónde vas? Al traumatólogo. Tenés gastritis. ¿A dónde vas? Al gastroenterólogo. Ahora te dicen, anda al psicólogo y ya. No estoy loca. Tiene que ir al psiquiatra. Quiero aclarar esto. Esto sí, chicas. Tiene que ir al psiquiatra. Tranqui. Por favor. Y esto se lo digo para el público, que les va a ayudar muchísimo. No se asusten. Que usted sea derivado al psiquiatra no significa que tenga un trastorno psiquiátrico necesariamente. Significa que está pasando por un momento donde necesita una medicación para facilitar las cuestiones que le están pasando en su cuerpo, en su cabeza, que es parte del mismo cuerpo. Entonces, así tira al psiquiatra, pregunte todo lo que tenga que preguntar y nada más. No, aparte, si somos cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Algo importante. 5 minutos tenemos y quiero que compartas. Sí, lo de la identidad quiero decir, por favor. Por eso, quiero que digas algo sobre eso y quiero también que me digas acerca de algo que es una profesión tan interesante, el que como cristiana puedas estar trabajando dentro de lo que es la psicología. Porque nosotros como cristianos muchas veces nos ocurre que vas a un profesional que no está alineado a la fe. Yo, por gracia de Dios, nunca he tenido que visitar a uno y no es porque esté en contra de un psicólogo, ¿sí? Pero sí creo de que necesario es para un cristiano poder ir a una persona que es un hermano que sabe escuchar con oídos desde la parte espiritual también, ¿no? Sí, la verdad es una integración que yo la considero muy rica, obviamente, ¿qué voy a decir yo desde ese lugar? Pero sinceramente cada día, bueno, vos dijiste en lo que estaba capacitada, además estoy capacitada para atender a pacientes cristianos, más allá de que tengo un modelo de abordaje integrativo, hay una capacitación que tengo que es para atender personas con desregulación emocional e ideación suicida, más otros tipos de cualquier cosa que visiten mi LinkedIn. Exacto, sí, por supuesto. Ahí lo vamos a poner en YouTube después, debajo a tu... Pero bueno, volviendo al tema de las tareas que la quería decir, voy a decir las tareas del duelo, que era reconocer 5 minutos que tenemos para hacerlo de identidad. Sí, reconocer la realidad de la pérdida, expresar el dolor, revisar nuestros mundos de significado, reinventarnos y reconstruir vínculos, que lo estuvimos hablando, solo que ahora le ponemos un título. Con respecto al tema de la identidad, lo que quiero decir es que, bueno, hay gente que no ha desarrollado este vínculo con los papás, entonces una de las emociones que predominan es la orfandad, ¿no? Vienen desencadenada por el desamparo y el desvalimiento, que estos son dos conceptos que toca un modelo teórico científico, que es la terapia cognitiva conductual. La Biblia también va a hablar de orfandad, y esta es la perla que tiene esta enseñanza, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que tenemos identidad en Cristo y vernos como Él nos ve. Amén. Esto es parte de la elaboración del duelo, pero clave, porque nuestra identidad va a ser reestructurada, pero en la medida que nosotros sepamos que Dios nos ve, como la palabra lo dice. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio, nación Amén. Santa, nuestra vida está escondida en Cristo, somos herederos y coherederos de su gracia. Entonces, en esa medida, el espíritu de orfandad, y cortar toda raíz, yo ministro a los pacientes y eso se ve en el consultorio, la libertad que Dios trae a sus vidas cuando se corta el espíritu de orfandad y toda mentira asociada, ¿sí? Y su identidad realmente es transformada. Sí, estoy viendo sinceramente muchos milagros en el consultorio. Gloria a Dios. Así que bueno. Amén. Me gustaría que dejes
algo, hay un mensaje con respecto a este tema que es extensísimo. Sabemos que en 50 minutos no podemos llegar a profundizar. Sabemos que no va a ser la última vez. No, está bien, voy a volver. Creo que te atendimos, te disfrutaste. Sí, me regalaron chocolates que eso me encantan. Así que... Sí, le cantamos tuvimos cumpleaños. Nos faltó la torta. Pero esas palabras finales que puedas dejarle a alguien que está del otro lado, que hoy pueda estar atravesando, del lado que sea, no estamos hablando solo de una muerte, como dijimos, sino en todo lo que tenga que ver a una pérdida X que hoy pueda estar atravesando y que realmente necesite esa palabra que hoy puede llegar a ser de bendición en este tiempo de desesperación, de tristeza, de estar en ese pozo, ¿no? Que no puede salir. Bueno, antes que todo, vuelvo a decir lo mismo. Jesús más que suficiente. Eso va a ser y seguir siendo mi mensaje. Y después decirles a cada uno de los que estén transitando un duelo, una pérdida, que aunque rotos, aunque dolidos, es en esa vasija rota donde Dios muestra su gracia, su misericordia, sus milagros, que pueden ser un proceso, que pueden ser, digamos, instantáneos, y que pienses en aquel ser querido que perdiste o en aquella relación que perdiste y cuál es el legado que dejó a tu vida y que, por ejemplo, tu caso. Y si estás afrontando, se me ocurre, no se me viene esto, una separación, poder ver que también hay mucho camino por delante para transitar, que Dios siempre va a tener un propósito, por más que tu fe haya sido puesta a prueba, pero va a terminar siendo un sostén. Aleluya. Y que te puedas ver como Dios te ve, porque amén. En todo lo que nos pase, absolutamente en todo, duelo, pérdida, todo hay un propósito. Y que si uno se puede tomar de esa palabra, uno va a poder ver ¿qué sumó esto a mi vida a pesar de ser doloroso? ¿Qué aportó a mi identidad? ¿Cómo influí yo en otras personas? ¿Cómo puedo influir en otras personas? Y acercarnos a Dios. Creo que si hay algo que el duelo nos brinda es la oportunidad de acercarnos a Dios tal como somos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que vamos a tener que venirnos con otro. Carlos nos está cerrando ya casi el programa. Pero la verdad que un placer. Es tanto porque es mucho. Y sabemos que, como decimos siempre, este área, ¿no? Que es tan complicada, pero que cuando empezamos a tratarla y por el canal que corresponde, podemos ver el fruto. Amén. Porque sabemos que Dios para algo también nos lleva a tratar estos temas y que no queden a veces debajo de la alfombra y que dañan y destruyen porque quedan guardados. Y uno dice, es necesario tratarlos, trabajarlos, ¿no? ¿Puedo orar? Amén, sí. Aleluya. 2 minutos, Bueno, 2 minutos. Si no me corta. Sí, no corta directamente Carlos Córdoba. Son 2 minutos. Después viene otro programa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde, por este tema compartido. Amén. Y te pedimos puestos de acuerdo, Espíritu Santo, que tú estés en la vida de cada oyente, en el lugar de cada oyente. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste y que toda raíz de orfandad se corte en el nombre poderoso de Jesús y que la luz del Evangelio resplandezca para que te puedan conocer quién realmente eres y para que puedan experimentar cómo tú los ves, Señor, y el vínculo que tú quieres desarrollar con ellos. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te honramos y te damos gracias y declaramos que esta palabra va a producir su fruto al 100%, y que no vendrán las piedras ni vendrán las aves, sino que todo lo que fue enviado prosperará. Amén. Aleluya. Son muy bendecidos aquellos que están y se han quedado hasta el último momento con esta oración y le damos gracias a Dios porque Dios es grande y maravilloso. Y ahí llegó Yoshi quiere también escuchar ahí. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Esto es Sin Fronteras ni Condiciones, que vos podés seguir luego escuchando y pudiendo también compartir con otros que necesiten el programa por YouTube en Sin Fronteras ni Condiciones. Nos vemos el próximo miércoles. Este sábado reunión en San Miguel. No se olvide que si son de la zona de San Miguel, si quieren allegarse hasta el lugar, después vayan a la página, tenemos dirección, horario, 18 horas, así que nos estamos encontrando ahí también. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Claro chau. Bendiciones. Chao. Bueno.
Cuba.